Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Víctor Javier. Estoy contento de estar con ustedes en esta tarde, ¿verdad? Sí, pues hoy pude resolver algunas cosas, pero me faltan otras que resolver. Pero poco a poco se anda lejos. Me entretuve un poco platicando con la IA. Hace un momento la dejé, ¿verdad? Pero fue interesante el intercambio que hicimos sobre los valores terapéuticos que estamos compartiendo con cada uno de ustedes. Bueno, por hoy estamos con el tema de CODA, libro azul de CODA, ¿verdad? Codependientes Anónimos. Aquí hacemos un análisis crítico básico sobre el programa de recuperación, el original, del programa de recuperación que CODA tiene. Claro que hay muchas cosas buenas, pero también hay cosas que obstruyen un cambio. Y vamos a ver aquí, pues, hoy está con nosotros en Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción, un foro fuera de serie, está con nosotros la compañera Karina. Adelante, Karinita. Ella es la coordinadora y la lectora de hoy. Gracias, Víctor. Bueno, sí, hoy 11 de junio vamos a aprender un poco sobre la reflexión de Neuróticos Anónimos que se titula Aprender a amar y dice, todas las religiones han establecido que los hombres deben eliminar el egoísmo y aprender a amar para tener paz y armonía entre ellos. Es cierto, esto es cierto. No existe otro camino. Es tiempo que los hombres aprendamos esta valiosa lección que ha estado esperando por nosotros todo el tiempo. Etiología de la enfermedad y la salud mental emocional, página 12. Puedo elegir mi propio camino, pero hoy tengo la convicción de que un programa de recuperación me devorará la paz, me devolverá la paz y el gozo que he perdido y puedo regocijarme, reconciliarme conmigo mismo sin exigirme tantas cosas imposibles. Puedo tomar un descanso en mi vida y dedicárselo al poder superior a través de un servicio. Fin de la lectura. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, me gustó mucho lo que dice en la parte última, ¿no? Dedicársela. Fíjese, hay una gran diferencia en trabajo para Dios y dedicársela. Es más correcto dedicarle a Dios, ofrecerle a Dios, ofrendarle a Dios, que decir trabajo para Dios. Yo no trabajo para Dios. Yo no trabajo para Dios. Me conviene aplicarme las leyes que Dios ha establecido, leyes de salud para desarrollar la capacidad de amar. Me conviene a mí. O sea, yo no trabajo por el bien de Dios. Dios no me explota. No me explota. Todas las reglas o las leyes que Él ha hecho son para mi bienestar. ¿Quién es el que sale ganando? ¿Dios o yo? ¿Es Dios quien me necesita o soy yo quien lo necesito? O sea, debo de comprender mi estatus, que yo no trabajo para Dios. Yo no soy empleado de Dios. Procuro hacer la voluntad de Dios, pero no soy esclavo de Dios ni empleado de Dios. No. Hay una gran diferencia. Él es el Señor, es el omnipotente, pero yo le entrego mi voluntad por mi propio deseo, no porque Él me obligue, no porque tengo que. Sí, o debo de. No, no es obligatorio en lo absoluto. Al contrario, él dice, yo tengo planes, tengo proyectos para ti que son muy buenos. Mis pensamientos son buenos para ti.
todo lo que tú haces es para ti mismo. O sea, Dios no me cobra nada, sino que me dice, todo lo que tú haces es para tu propio beneficio. Entonces, ¿para quién estás trabajando? Estoy trabajando para un futuro con Dios. Estoy trabajando para amistarme con Dios. Estoy trabajando para limpiar mi vida. Estoy trabajando para desarrollar la capacidad de amar a Dios, amarme a mí y amar al prójimo. Y eso me conviene. Y me conviene más a mí que a Dios. Porque aquí el imperfecto soy yo, no Dios. Yo no soy indispensable para Dios. Él, se forma en él una necesidad. Se formó en él una necesidad de tener hijos. Porque tiene un proyecto para sus hijos. ¿Y qué son? ¿Hijos o trabajadores? Son servidores, ciertamente. Y aunque a Dios le place darnos dádivas, regalos, no es salario, es un regalo. Si yo trabajo, recibo un salario, pero aquí no estoy recibiendo un salario, estoy recibiendo un regalo. Me está enseñando a amar, a desarrollarme. Y eso es una gran diferencia de ver a Dios como un patrón que no es un patrón, no es un patrón. Lo puedes ver como patrón, pero no lo es, porque no te está pagando un salario, te da mucho más que un salario. No es un explotador, ¿no? Todo lo que hacemos nos conviene hacerlo por nuestra propia voluntad, para nuestro propio beneficio. Él al final no se queda con nada, de él es todo. Si mi voluntad me la dio él, mi libre albedrío me lo dio él, pero yo lo pongo a su disposición por mi deseo personal, voluntariamente, no obligado y no por recibir un salario, sino por sanar mi espíritu, mi alma, para vivir bien aquí y ahora, y en el futuro, de acuerdo a su promesa, en el futuro pues vamos a estar mejor. Entonces, dentro de ese esquema, me doy cuenta que Dios lo pone absolutamente todo. Por eso es gratuito, porque lo pone todo. Yo solamente pongo mi esfuerzo de cada día mejorar. Y estamos viviendo un proceso dentro de una relación como padre e hijo, no como patrón y esclavo. Bien, entonces, gracias a Dios por enseñarnos a desarrollar el amor en nuestras vidas. Vamos a continuar entonces con lo que sigue, Karina. Ok. Bueno, sí, lo que continúa es ya la parte casi final del paso 8. Voy a hacer un poquito de recordar de qué va el paso 8 el enunciado, si le parece. Yo necesito recordarlo. Dice así, hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos herido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les habíamos causado. Y estamos leyendo el párrafo de unas preguntas que dice así. La pregunta que seguía en desarrollo dice, ¿nos hemos hecho como resultado del abuso emocional críticos y con tendencia a juzgarnos a nosotros mismos o a juzgar a los otros? Otra pregunta sigue. ¿Hemos, como resultado de la falta de atención, ignorado o descuidado nuestras necesidades personales o las de nuestra pareja o de nuestros hijos? Otra pregunta dice, ¿nos hemos aferrado secretamente
al resentimiento, la amargura o el odio hacia aquellos que nos habían descuidado, abusado o abandonado en nuestra infancia y vida adulta? Última pregunta de ese párrafo. ¿Podemos dejar ir el miedo y el resentimiento como falso poder y establecer límites sanos con aquellos con quienes nos hemos tenido, no hemos tenido ningún poder? Y continúa un párrafo pequeño que dice así: debemos hacernos a nosotros mismos este tipo de preguntas al ir preparando nuestra lista y al discutirla con nuestro padrino. Al hacerlo, podemos añadir más nombres. Una vez que sintamos que hemos completado minuciosamente nuestra lista, pasamos a la segunda mitad del paso 8. Esta parte del paso 8 nos pide que estemos dispuestos a hacer enmiendas. Una vez más, tenemos una oportunidad de dejar ir nuestra voluntad o nuestro control y permitir que nuestro poder superior nos guíe. Recordamos, recordarnos por qué entramos al programa de codependientes anónimos. La mayoría de nosotros hicimos un compromiso de estar dispuestos a llegar hasta donde fuera necesario para nuestra recuperación. Enmendar nuestros errores del pasado es importante y vital para este proceso. En muchos casos, encontramos que estar dispuestos es la parte más difícil de este paso. Es natural sentir algo de miedo al considerar nuestra disposición a hacer enmiendas. Estamos literalmente enfrentando nuestro pasado codependiente cara a cara. Algunos le tenemos miedo a enfrentarnos a los miembros de nuestras familias de origen o a otras personas que hemos evitado hábilmente durante muchos años. Hay algunos de nosotros que tenemos las consecuencias de nuestras conductas codependientes pasadas. Sin importar lo severo de las consecuencias, debemos estar dispuestos a hacernos cargo de todas ellas. Debemos estar dispuestos a aceptar nuestra responsabilidad en todas las áreas de nuestra vida, nuestra espiritualidad, nuestras familias y amistades, así como nuestras vidas sexuales, sociales, de negocios, financieras y legales. Debemos enfrentar las consecuencias razonables de nuestras conductas codependientes. Ya no somos víctimas en desamparo ni victimarios. Racionalizar, juzgar, posponer, explicar, evitar, minimizar y manipular son ahora herramientas inútiles de nuestro pasado codependiente y han sido reemplazadas por la disposición y la honestidad. Sigo leyendo. Queda un poquito nada más para terminar toda la lectura del paso 8. Reading, please. Hágale. Continúo. Nuestras heridas y límites emocionales quizás requieran más trabajo y curación antes de que estemos listos para completar este paso con algunas de las personas en nuestra lista. Nuestra disposición llegará a su tiempo. Sin embargo, debemos comprometernos a curar esas heridas y esos límites, y estos límites, y a completar los pasos 8 y 9 cuando tengamos las fuerzas. Nuestro trabajo es hacer la lista de la naturaleza exacta de nuestros errores, aceptarnos y perdonarnos por haberlos cometido, estar dispuestos a hacer enmiendas a aquellos a los que les hemos hecho mal y estar dispuestos a enfrentar las consecuencias razonables de nuestras acciones. Le dejamos el resultado de estos esfuerzos a Dios. Hemos llegado a confiar en el tiempo y los caminos de Dios.
de que el resultado de nuestra disposición y honestidad siempre beneficia a todos los involucrados. Recordamos que hacer enmiendas no tiene sentido sin la disposición y los esfuerzos por cambiar nuestras conductas codependientes. De otro modo, simplemente le estamos poniendo una curita temporal al problema. Tarde o temprano el problema siempre regresa. En nuestros esfuerzos por completar este paso, nos parece invaluable la fortaleza y el apoyo de de nuestro padrino y nuestros amigos en recuperación. Nuestro padrino nos ayuda a determinar qué y en qué detalle compartir con cada persona en nuestra lista. Podemos practicar nuestras enmiendas con nuestro padrino, cuyas experiencias nos ofrecen esperanza y nos hacen sentir más dispuestos. Y lo más importante, contamos con nuestro poder superior para tener el valor de mantener nuestra disposición a hacer enmiendas. Al perdonarnos a nosotros mismos y con nuestra integridad y dignidad, humildemente y espiritualmente fortificadas, podemos enfrentar a aquellos quienes nos han hecho daño y tratar de reparar nuestros errores. Estamos listos para completar el paso 9. Fin de la lectura. Gracias. ¿no? Karina, nos vamos a regresar a las preguntas. ¿Me Oh, puedes ir haciendo pregunta, por favor? sí. Ok, voy allá arriba. Voy. Mm, Nos hemos hecho como resultado del abuso emocional críticos y con tendencia a juzgarnos a nosotros mismos o a juzgar a los otros. Esa. No, hemos hecho. Nos hemos hecho, nos hemos hecho como resultado del abuso emocional críticos o con tendencias a juzgarnos a nosotros mismos o a juzgar a los otros. Ok, nos hemos desarrollado bajo la presión emocional de otros, con nuestro propio juicio crítico sobre otras personas, sobre nosotros mismos. O sea, hemos sido juez de nosotros, hemos sido víctimas y hemos sido jueces de nosotros y de otras personas. Bueno, la realidad es que sí. Hemos sido víctimas de juicios críticos de otras personas. Al no tener defensas emocionales ni comprender qué es lo que realmente éramos y estábamos haciendo, pues naturalmente que nos lastimaba el solo recordar alguna persona que nos hubiese menospreciado o que nos hubiera lastimado emocionalmente. Y por esto, como una reacción de revancha, nosotros también hicimos juicios sobre otras personas. También hicimos análisis críticos y acusamos y revaloramos a las personas. Mejor dicho, devaloramos a las personas. Y nosotros, a nosotros mismos, también nos juzgamos como personas malas.
y nos fuimos a la conmiseración y a la autolástima. Habíamos enfermado, ¿por qué? Por nuestra manera de ver la vida, por nuestra forma de sentir la vida y de ver la vida y de valorar la vida. En otras palabras, no teníamos un sano juicio para ver claramente cada situación. Por eso culpábamos a los demás y por eso nos culpábamos a nosotros mismos y por eso nos devaloramos y estábamos con una falta de autoconcepto y de autoamor propio. Así que, claro que sí, éramos muy malos jueces de nosotros mismos y los actos de los demás. Segunda pregunta. Ok, voy que se me cerró el PDF. Lo estoy tratando de abrir nuevamente. Voy. Está abriendo, está abriendo. El internet anda lento. Está pensando el teléfono. ¿Qué momento? Ok, ya abrió el PDF. Voy a la página. Ujú, ok, ay, ay. No, Víctor, que se me cerró el PDF y el teléfono está aquí lento. Lento. Ujú, Bueno, vayamos entendiendo las cosas. El análisis, el inventario de este octavo paso tiene, es muy importante las preguntas que se han hecho aquí. Son básicas para poder revalorarnos a nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo? El octavo paso dice que hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. En este octavo paso nos habla acerca de la responsabilidad que tenemos de nuestra enfermedad como de nuestra salud. Si bien aceptamos que estamos enfermos emocionalmente y espiritualmente, porque si hemos llegado hasta el octavo paso, significa que hemos venido siguiendo un camino donde ya comprendemos algunos inventarios que hemos hecho anteriormente. Pero no vamos a sacar el inventario del cuarto paso, vamos a sacar el inventario del octavo paso. ¿A qué personas ofendí? ¿Qué instituciones aborrecí? ¿Y por qué? ¿Cuándo me ofendí a mí mismo como persona? ¿Cuándo me lastimé y me autodevaloré? ¿Por qué fue la razón? Cuando nos damos cuenta de que yo tengo la responsabilidad de barrer mi banqueta, la parte que me corresponde a mí, que es mi vida. Hago un inventario sobre a quiénes dañé, en las personas que pudieran estar resentidos conmigo, a quiénes dañé, a mi madre, a mi hermano, a mi perro, a mis vecinos, a mis amigos, a mis socios, a mi pareja, a quiénes dañé, a mí mismo. Cuando vamos haciendo este inventario, vamos a hablar del daño que hemos causado. ¿Qué tipo de daño es? Físico, mental, emocional, económico, sexual. Hemos aniquilado la personalidad de alguien, los hijos. Es importante para nosotros darnos cuenta que al valorar el tipo de problema,
vamos a valorar también la forma en que vamos a trabajar con el problema. ¿Por qué? Porque no todos los problemas pueden trabajarse igual. Hay problemas que van a mantenerse cerrados, que no se van a abrir. Pero sí tenemos que tener una postura clara de la situación. Hay problemas que no vamos a arreglar. ¿Por qué? Porque ya se murieron. ¿Por qué? Porque pues es un problema sexual que si hablo de eso y si voy a pedir perdón sobre el asunto, pues voy a lastimar a más personas o me voy a lastimar a mí mismo. Entonces va a haber puertas que no se van a abrir. No se van a abrir al público, no se van a abrir a hacer una reparación directa, porque no se puede, ni se debe de hacer cuando vamos a dañar a otras personas. No podemos llegar y decir, oye vecina, ¿se acuerda aquella noche que salimos su hija y yo allá, etcétera? Entonces yo la lastimé sexualmente o emocionalmente. No puedes decir eso. ¿Por qué? Porque lastimas a una persona y generas odio contra ti. Es que yo vengo a pedirle perdón. ¿Y perdón por qué? A quien tienes que pedirle perdón es a la muchacha. Pero aún así, no. Porque si la persona considera subsanado el asunto y quedado en su situación personal, en su propio común secreto, es mejor que siga ahí. ¿Por qué? Porque eso verdaderamente lastimaría a la persona y si no sabemos hacerlo adecuadamente, podemos ocasionarle un daño mayor. Mejor es saber esperar y un día podremos encontrar a la persona y saludarla con una acción natural, normal. Y solamente podríamos decir perdón e irnos. Ella entenderá por qué. Ni siquiera tengo que dar una explicación absolutamente de nada. Solamente perdón. ¿Por qué? Por lo que sea. Perdón. Debemos de valorar cada situación y cada cosa. Cómo hemos odiado, cómo hemos estado resentidos con las personas. Y el único que se ha enfermado somos nosotros. Por eso el inventario es para que yo pueda abrir los ojos y darme cuenta a ver qué tipo de problemas tengo. Problemas sexuales, problemas económicos, problemas morales, problemas físicos, cosas que por mi causa las personas pasaron. Entendemos que no podemos hacer una lista de todos los errores que hemos cometido porque muchos de ellos ni siquiera nos vamos a acordar. Pero sí tenemos que hacer un examen de conciencia sobre qué cosas sí podemos arreglar con una carta, con una visita, con un pago. Sí podemos arreglar. Hoy, así sin querer, vi un video donde está un aparente sacerdote, no creo que sea sacerdote por la manera en que se expresa, pero decía la persona ahí
que cuando vayas a enmendar una situación, debes de llevar el aceite. ¿Y qué es el aceite? Claro que el aceite es un lubricante, ¿verdad? Pero ¿qué es el aceite? Si le debo algo a alguien, es decir, ponerme de acuerdo con la persona, ¿no? Oye, fulano, quiero hablar contigo. Y la persona dice, no, yo no quiero hablar contigo, olvídate, ¿no? Mira, es que la verdad, sé que te hice daño porque te mentí y me prestaste eso y no te lo he regresado. Pero mira, escúchame, por favor. Está bien. Mira, aquí te traigo un dinero. Eso solamente es, es un abono de lo que quiero pagarte. Es una parte, es la mitad de lo que te debo. Y te ruego que me perdones. ¿Ves? La persona es posible que reciba el dinero. Que me perdone, quién sabe. Pero sí me va a recibir el dinero. Y pueden pasar varias cosas. Como decir, así está bien, no te preocupes, así quedamos. Pero hasta ahí, no más. O puede decir, está bien, ¿y cuándo me vas a dar la otra parte? Pero aunque pidamos perdón por el acto, no significa que la persona vaya a perdonarnos. Puede recibir el dinero y puede recibir una compensación por el tiempo, pero quizás en el momento no vaya a perdonarnos. Depende sea su situación interior. Entonces, cuando hablamos de llevar algo que ofrecer a la persona, pero hay tiempos en que no tienes que ofrecer, pero tenemos que enfrentarnos al hecho. Yo recuerdo haberme enfrentado a una persona y le dije claramente, yo destruí tu departamento. Yo hice el destrozo, no estaba aquí la persona que dejaste cuidando. Y yo entré e hice el destrozo. Pero estoy dispuesto a pagarte. O si quieres enviarme a la cárcel, también estoy dispuesto. Tú dime, ¿qué quieres? Y él me dijo claramente, lárgate de aquí, no te quiero ver, lárgate de aquí. Bien, y yo me fui. Pasaron como 6 meses y llegué a un grupo. Y ahí estaba, pasé a la tribuna, me expliqué de mis problemas. Ahí estaba él. Al final salimos y él me dijo, Víctor, espérame, ¿qué pasó? Toma, me dijo. ¿Y eso? ¿Y eso? No, es un dinero para apoyarte, para que vayas con tus tíos y les brindes algo de comer. Gracias, le dije, gracias. Luego, posteriormente, él me llamó
porque quería que le hablara de Dios. La vida da vueltas, uno no se da cuenta, pero la vida da vueltas. A veces las personas no están preparadas para recibirnos, pero nosotros sí tenemos que ir preparados para recibir lo que nos quieran dar. Con la puerta en la nariz o una mala palabra, no importa, estoy dispuesto a hacerlo. Habrá casos en que las personas nos reciban con mucho cariño, como en otra ocasión fui con mi vecino y le dije, ¿te acuerdas de aquella vez? Yo estaba observando para dentro de la tapicería para ver si estabas o no, para robarte un pegamento. Pero percibí que estabas ahí. Entonces le dije, bajé a la casa y le dije a mi hermano, ve y acomoda la tapa allá para que culparan a mi hermano de eso. Yo lo hice. El hombre sacó su Biblia y me dijo, mira, Víctor, a mí no me has hecho ningún daño. El daño te lo haces tú. Pero mira lo que dice la escritura aquí. Si eso es para tu bien, conmigo no hay problema. Yo, yo perdono. La Biblia dice esto. Y me leyó un versículo que no me acuerdo cuál era. El confesar nuestras acciones, aquí estamos hablando ya del octavo y el noveno paso, de cómo uno se tiene que preparar para un encuentro con alguien a quien no quieres, con alguien que está resentido o con alguien que está resentido contigo. Y enfrentarse a esos casos no es fácil, pero tenemos que ir preparados. Por eso es el apadrinazgo que decía ahí, ¿verdad? Tenemos que practicar cómo vamos a llegar, qué es lo que puede pasar y cómo va a ser nuestra reacción. Yo iba preparado. Les he platicado en otras ocasiones que un día llegué a la casa de mi tía. Habíamos tenido un problema anteriormente. Mi tía había hablado mal de mi madre y yo le dije que se callara. Y ella agarró una varilla y trató de golpearme. Yo tenía como 15 años. Y yo solamente le quité la varilla, no la golpeé, le quité la varilla. Eso generó un gran resentimiento de mi tía contra mí y de mi tío contra mi mamá y contra mí. Así que cuando llegué a este punto de tener que ir, fui. Y cuando fui, ahí estaba mi tía y le dije, oiga tía, pues yo vengo por esto, ¿no? Le ruego que me perdone si yo le he causado un daño y eso. Y en eso apareció mi tío, con un barrote en la mano. No, pues yo me salí. Rapidito me salí de ahí. Y eso fue todo. No le dije nada, no le contesté a sus groserías, no le contesté a su agresión. Ganas no me faltaron, pero no lo hice, porque iba preparado para ser humillado. Al paso del tiempo, regresé a la casa de mis tíos, otra vez,
Dije, no, pues mi tío no está ahorita, se ha de haber ido a trabajar, voy a llegar con mi tía para tomar agua fresca ahí del refrigerador. Llegué con mi tía y le dije, tía, ¿me regala agua? Sí, ahí está. En eso estaba tomando el agua cuando mi tío apareció y me dijo, oye, Víctor, ¿y a mí no me das un abrazo? Sí, con mucho gusto. Cuando te das cuenta de que valió la pena el esfuerzo que haces, cuando te das cuenta de los cambios que vienen después, aunque en el momento sea humillación, esa humillación se convierte en una corrección fantástica. Cosas que no esperamos llegan a nuestras vidas. Entiendo que hacer enmiendas no es nada fácil. Comprendo que tenemos que empezar poco a poco. Habrá situaciones muy graves a las cuales vamos a tener temor de enfrentarnos, pero también habrá que prepararse para eso. Y llegado el tiempo, se hará eso. Yo creo que la primera enmienda que hice, que fue hacia mi madre, fue la más difícil, porque yo no podía abrazarla, ni decirle mamá, perdón. Fue intento tras intento, día tras día, intento tras intento, día tras día, y no podía. Y la persona que me guiaba dijo, Víctor, ya déjalo. Tú has hecho todo lo posible por abrirte con tu mamá, pero no puedes. Ya no te obligues. Suéltate y déjaselo a Dios. Agéndaselo a Dios, dijo. Y eso hice. Dentro de mí, yo seguía suplicando que se me diera el poder para hacerlo. Y llegado el momento, pasó. Pasó lo que no podía pasar. Pude abrazar a mi madre y decirle cuánto la amaba y cuán arrepentido estaba de las cosas. Y ella fue sincera conmigo. No me dijo, hijo, te perdono y te quiero mucho. No, me dijo, estábamos hartos de ti. Estábamos cansados de ti. Le decía a tu hermano que nos fuéramos lejos, muy lejos, donde tú no nos encontraras. Con esa sinceridad me habló mi madre y yo le agradecí a Dios por ese momento. No me enojé ni me sentí lastimado. Sentí que había llegado en el momento justo. Las cosas que uno vive en el trabajo de mejorar la existencia, solamente uno sabe lo que ha hecho, a lo que uno se ha tenido que enfrentar para practicar un programa de recuperación. Solamente uno sabe, solamente uno conoce lo que hay en nuestros corazones y en nuestra experiencia.
en nuestros logros y retrocesos, en nuestras afirmaciones y seguimientos. Por eso, si uno obtuvo un bienestar dentro de la práctica del paso de recuperación, uno tiene que compartirlo. Uno tiene que compartir cómo pasó eso, ¿verdad? Porque la mayoría lo que quiere hablar es de cosas sencillas y generales, pero no las cosas dolorosas, las cosas que avergüenzan y que te dan miedo. Esas no queremos tocarlas. Queremos seguir guardando la mugre ahí y seguir sufriendo por estar guardando eso que no sirve, esos valores que no sirven, que solamente obstaculizan que tenga una vida mejor. Así, con una firme determinación para lograr, para lograr un cambio de personalidad, un cambio profundo en nuestras vidas, yo estuve dispuesto a hacerlo, porque lo quería. Realmente anhelaba cambiar. Realmente quería ser otra persona, porque la persona que era no me gustaba y no quería vivir así. Por eso me enfrenté a mi mundo interior. Por eso me enfrenté a eso. Cuando vi a las personas que yo había lastimado, por respeto yo no dije nada. Sin embargo, ella me sonrió y me dijo, ve, mira, este es mi hijo. Era muy pequeño él. No le dije nada. Me la encontré en una congregación y ahí percibí una reconciliación espiritual con ella. No hablé más palabras, solo estrecharle la mano y me dispuse a irme, pero ella me dijo, ¿te puedo acercar a tu casa? Sí, y me acercó a la casa, porque era un lugar lejos, esa congregación. Muchas cosas de pronto aparecen, de pronto el pasado nos toca la puerta y estamos dispuestos a enfrentarlo. Estamos dispuestos a ser amables y seguimos dispuestos a tener corrección en nuestras vidas. Porque mientras uno viva, siempre va a haber ciertos errores, pero por lo menos ya no con el pasado. Y si algo se quedó en el tintero y hay alguien que quiera reclamar algo, con gusto, yo lo atiendo. No le cerramos cobardemente las puertas al ayer, ni tenemos temor del futuro, porque creemos en un Dios lleno de misericordia, de perdón y amor y justicia para nuestras vidas. Así que,
Aprender a desarrollar carácter no es nada fácil, pero sí puedo decir que es lo mejor que a mí me ha pasado. Que si me tuve que enfrentar a todo lo que me tuve que enfrentar, lo hice con muchas ganas. Y si tuve que estar en la prisión, estuve muy contento. ¿Por qué? Porque era una forma de expiar las cosas que yo no alcancé a expiar. O sea, las cosas que yo no alcancé a perdonar o pagar. La cárcel era un pago por eso, por la parte de culpabilidad que había en mi vida de lastimar a otras personas, que no podía hacer nada por ellas. Esa fue una forma de expiación en mi vida, o sea, de perdón, de liberación de mi vida, la cárcel. Por eso me ajusté a las reglas del plantel y me ajusté a las reglas de Dios, trabajando para la comunidad, sin importar cuánto me aborrecieran o me gritaran o me amenazaran. Eso no me iba a detener. O me rechazaran. No me iba a detener eso. Y no me detuvo eso. Estaba purgando mi propia vida. Así que así lo tomé, así lo viví y le doy gracias a Dios por eso, porque después de eso Dios me bendijo grandemente. No como a Job, pero sí me bendijo grandemente. Por eso estoy aquí con ustedes. ¿Cómo pudiera yo hablarles de un programa de recuperación si yo mismo no lo pongo en práctica? ¿Cómo pudiera decirles esto da resultados? Porque a mí me da resultados. No soy perfecto, pero me da un buen resultado. Y yo quiero que ustedes también estén recuperados, que también sientan gozo, liberación y satisfacción de vida, que también puedan vencer los dolores emocionales que traen por causa del resentimiento, del odio, los deseos de venganza, por estar culpando a quien no te oye, por querer lastimar a quien no vas a poder lastimar más que a ti, envenenándote la vida. Soltar lo que traemos en el corazón y prepararnos para la sanidad emocional. Ese es el trabajo de este octavo paso, que es un paso de preparación, porque va unido al noveno, donde dice reparamos directamente a quien nos fue posible el daño causado, excepto cuando al hacerlo implicaba un daño para ellos o para otros. Es de verdad maravilloso practicar el programa de recuperación. No es fácil. ¿Quién dijo que era fácil o que las cosas fueron fáciles para mí? No, nada ha sido fácil. Todo ha sido difícil, ha sido con un tesón, un esfuerzo, una búsqueda continua, una permanencia continua, a pesar de toda circunstancia, a pesar de toda palabrería contra lo que pudieran pensar las demás personas. Dios nos ha dado el poder de lograr avanzar en este proyecto de vida. Así que si alguien se queja por el dolor que da la recuperación,
debería de darse cuenta que ese dolor es pasajero y que pronto ya no va a estar. Y que después de ese dolor viene la paz y la tranquilidad de su ser. Una serenidad y una paz que sobrepasa la comprensión humana. Y un día alguien te dirá, ¿y tú de qué te estás riendo? De lo bueno que es la vida. Hemos pasado por, por pantanos cenagosos, hemos estado a punto de morir y a pesar de todo hemos sobrevivido. Y esto es una gran ganancia. ¿Cómo no voy a reírme de lo que fui, de lo que viví y de lo que hoy vivo? Por eso la base fundamental del programa es sinceridad, honestidad consigo mismo. Si tienen capacidad suficiente para ser sinceros consigo mismos, entonces van a lograr la recuperación, el avance, la mejoría. Y vean ustedes que no le estamos dando vuelta a la miseria de la vida. Estamos hablando de cómo hemos intentado practicar este programa de recuperación. Algunos le sacan la vuelta al dolor, pero el dolor es la piedra del toque del crecimiento espiritual. El dolor nos hace crecer, nos hace ser humildes, nos hace ser comprensivos. Y aunque a mí no me hayan dado el perdón, yo sí se los doy. Y aunque a mí no me hayan comprendido, yo sí quiero comprenderlos. Y aunque a mí no me hayan amado, yo sí quiero amarlos. Esa es la opción. Es mi opción hoy. Y es con la que yo me quedo hoy. Con la opción de seguir firmes en el proyecto de cambio, en este proyecto de transformación, en este proyecto de vida. Quiero seguir firme en esto. Así que, mis queridas amigas, amigos, compañeros, compañeras, personas que nos visitan, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta aquí va a quedar mi disertación sobre esta partecita que se leyó, que me hubiera gustado que repasáramos pregunta por pregunta para que fuéramos a un análisis un poco más concreto y más profundo. Pero les pido que ustedes lean este octavo paso de Coda, que bajo ese inventario me parece que podemos encontrar quiénes somos con toda sinceridad. Así que ánimo y adelante, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Él al frente va y la bandera flota, flotando está. Así es que nuestro espíritu tenga un cántico de victoria, como la que tuvo Moisés frente al Mar Rojo, cuando se cruzó el Mar Rojo y cuando se vencieron al enemigo. Moisés tuvo un cántico de victoria. Así tengamos nosotros un cántico de victoria delante del Rey, de nuestro Dios, de nuestro Señor, por haber cruzado el Mar Rojo y por haber acabado con nuestros enemigos. Bien, pues
Vamos a cerrar la grabación para continuar.